Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Nelter. Un saludo a todos los paisanos de Guerrero. Hoy 7 de octubre seguimos con la mañanera, segunda parte. Aquí vamos a compartir este video de lo que le pasó a los ridículos de frena que están en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a ver. Están volando las casas de campaña. No, o sea, en serio, esto está increíble. No puede ser posible esto. Está en vivo y en directo. Se ve. Las casas de campaña están volando. Ese es el problema, que no están bien puestas. ¡Era gente, no se volarían! Sí, no hay gente. Y Claudia Sheinbaum los consiente. Yo lo hubiese quitado, pero bueno, así es esto. Vamos a seguir con la conferencia de prensa con preguntas y respuestas. Vamos a escuchar. Luego, mujeres, 2. Buenos días, señor presidente. 3. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de Querétaro, y corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún y Frecuencia CAT, y en mi canal de YouTube es Ahora AM. Presidente, en Querétaro no es como lo pintan, como lo manifestó el gobernador de Querétaro en el pasado informe de gobierno, donde muestra un Querétaro como un estado exitoso, pero también hay un Querétaro que le va muy mal, bajo salario, sin apoyo al campo, comunidades de grandes carencias, de muy alta marginación, ya que es un tipo de percepción que se tiene aquí en oficinas centrales del gobierno federal. Y la verdad, presidente, quería preguntar si habrá más apoyos como Sembrando Vidas y Crédito a la Palabra Ganadero, que no ha llegado a Querétaro. Esos son 2 programas que todavía no existen en la ciudad de Querétaro. Y en otra pregunta, en este mes de octubre deberían de pedir licencia todos los que quieran aspirar a un puesto de elección popular. En el caso de Querétaro, tenemos 2 posibles candidatos a la gobernatura de Querétaro, Santiago Nieto y el doctor Gilberto Herrera. ¿Ya han hablado con ustedes esos 2 personajes para pedir licencia o ya tienen en su caso algún personaje para esos puestos? Bueno, sobre los programas para Querétaro se está atendiendo a toda la gente de Querétaro con los programas sociales. Están llegando los apoyos, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas. Ahora con la pandemia se destinaron créditos para pequeños empresarios, créditos a la palabra en Querétaro y así otros programas. No tengo la información de que se esté aplicando el programa de crédito ganadero a la palabra, pero sí hay otras modalidades de créditos a la palabra que se están entregando. Y también lo de Sembrando Vida todavía considero no está aplicándose porque no está en todo el país, falta todavía que se extienda. Ya hay más de 400,000 sembradores y ya se está trabajando en 1 millón de hectáreas, pero falta todavía
seguir desplegando este programa y vamos a seguir apoyando a Querétaro, sobre todo a la región más pobre, la Sierra Gorda, que son las comunidades más marginadas en el caso de Querétaro, porque en efecto son como dos Querétaros, como así suele pasar. Una zona urbana moderna de crecimiento poblacional, de crecimiento de la infraestructura urbana, construcción de muchas unidades habitacionales, de muchas viviendas, y el Querétaro de la Sierra, el Querétaro marginado. Esto sucede en todo el país, desgraciadamente, estos contrastes, pero por eso los programas de bienestar, eso sí llegan primero a los más pobres, a los que viven en más de 200,000 comunidades del país, que son las comunidades, las localidades más marginadas. Acerca de la renuncia de servidores públicos, se acordó que van a estar hasta finales de este mes los que aspiran a ser candidatos para las elecciones del año próximo. No pueden estar ya para noviembre. A finales de este mes tienen que presentar sus renuncias para participar en los partidos y buscar que salgan candidatos, porque también no es que falen de un cargo, renuncian a un cargo y ya van a ser candidatos. Hay un proceso en todos los partidos, pero los que deseen participar, para no mezclar lo que es gobierno con lo que es la actividad partidista, se definió que hasta finales de octubre. Yo creo que en estos días me van a empezar a presentar ya solicitudes, porque sí hay algunos que aspiran y tienen derecho a hacerlo, porque de acuerdo a la Constitución, pues tenemos el derecho los ciudadanos a votar y a ser votados, es decir, podemos participar. Nada más que no mezclar lo partidista, repito, con lo que tiene que ver con las labores de gobierno. Por eso estamos tomando esa decisión de que a tiempo se retiren para que no se utilice nada que tenga que ver con el gobierno. Esto por lo que tiene que ver con el Ejecutivo, que es lo que a nosotros nos corresponde. Ya lo que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues eso es otro asunto. La instrucción es para el Poder Ejecutivo, que es lo que yo puedo decidir. Los otros dos poderes pues son autónomos, son independientes. Presidente, y en una última petición ciudadana que me llegó el día de ayer en la noche, fíjese que en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, están reteniendo a los mexicanos, incluso están desesperados porque hay un joven que no aparece desde hace más de una semana, los revisan, se los llevan a otro lugar, no saben dónde están, les quitan sus celulares y todo, y aquí tengo incluso el nombre de la persona, que no quiero que ahorita que lo dé, se lo puedo dar a Jesús, sí, porque la verdad sí están como un poco preocupados por la forma como los han tratado allá en Alemania. Sí, lo vemos ahora, para que nos ayuden en relaciones exteriores. Muchas gracias. Sí. Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de La Octava. En primer lugar, quisiera preguntarle al subsecretario Encinas
sobre las desapariciones de este sexenio, ¿se tiene algún porcentaje de cuántas de estas estarían vinculadas al crimen organizado? Y en la tabla que presentaba, la Ciudad de México aparece en cuarto lugar. Era un lugar que normalmente la Ciudad de México no ocupaba. ¿Cuál es el análisis de ustedes acerca de esta posición de la capital del país? Sí, por supuesto que estamos esperando la integración de las averiguaciones que realizan las fiscalías para determinar la responsabilidad a que se pueda acreditar a quien realice la desaparición forzada. Los datos que tenemos es que efectivamente ha habido una disminución significativa de la desaparición forzada cometida por autoridades. Más del 90% de las desapariciones están asociadas a la delincuencia organizada, y este porcentaje en el que pueden participar agentes del Estado mexicano o alguna fuerza policíaca está más bien vinculado a policías de carácter municipal. Pero esa es la proporción, y con una tendencia descendente muy importante en cuanto a la intervención de agentes del Estado en tareas de desaparición. Y efectivamente, en el caso de la Ciudad de México ha habido un incremento importante en las denuncias de desaparición, muchas de estas no necesariamente asociadas a desaparición forzada por particulares o por agentes del Estado, sino fundamentalmente vinculadas a tema en ocasiones de secuestro o de trata, que es lo que se está investigándose. Gracias. Presidente, a usted preguntarle si Estados Unidos ha solicitado a México formalmente la detención provisional con fines de extradición de Ramón Eduardo Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, ex colaboradores de Genaro García Luna. Al Ejecutivo no. Es posible que hayan hecho la gestión en la Fiscalía. ¿La Cancillería otra vez no conoce esta solicitud? No, hasta donde sé no existe una solicitud. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Departamento de Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o de Departamento de Justicia. Lo que sé es que hay una colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la Fiscalía en todo lo relacionado con el caso de García Luna y de estos policías que se desempeñaron en ese tiempo. Y también, pues como se sabe, hay orden de detención para quienes participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa que están en el extranjero. Eso es lo que tenemos. Ok, por otro lado, presidente, el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se habló acerca del Tratado de Aguas de 1944. ¿Cuál fue en ese sentido la petición o la exigencia del gobierno estadounidense, presidente? Pues siguen ellos demandando que se cumpla con el tratado, con el convenio. Estamos explicando las circunstancias en que se está buscando cumplir, lo difícil que ha sido cumplir. Ya deberíamos de haberlo hecho. Hoy nos estaban informando que incluso ya se ha evaporado una cantidad de agua importantísima de la presa de la Boquilla, que nos hubiese servido para cumplir con el compromiso. Sin embargo, por asuntos politiqueros, porque no lo puedo llamar de otra manera, porque ni siquiera se puede hablar de asuntos electorales, y mucho menos de asuntos políticos, por querer agarrar la bandera de la defensa del agua,
ya todos los agricultores de Chihuahua tienen asegurada su agua, incluso hoy también se informaba que se está pidiendo una prórroga para que se les entregue el agua, que no sea en este mes de octubre, sino en noviembre. O sea, no había problema de que se escaseara el agua. Fue que encontraron una circunstancia que ellos pensaron favorable para politizar el asunto, para promover la candidatura de Gustavo Madero al gobierno de Chihuahua por el PAN. Eso es todo. Además, agréguenle los intereses de acaparamiento del agua de un grupo de productores que siempre se han servido con la cuchara grande, porque esto no tiene que ver con la mayoría de los productores. La mayoría de los productores en México no tiene acceso al agua, son temporaleros, y los que tienen acceso a los sistemas de agua, a los distritos de agua, pues la mayoría son pequeños. Los grandes son los que acaparan el agua y son los que no quieren quedarse sin agua en demasía. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está reclamando que se cumpla con el acuerdo. Repito, todos los estados del norte han contribuido con su cuota, solo falta Chihuahua, que no han cumplido, y le he pedido al secretario de Relaciones Exteriores pues que establezca comunicación con el Departamento de Estado. En efecto, vinieron ayer un representante del señor Pompeo del Departamento de Estado a hablar del tema con Marcelo Ebrard, porque ya se están acercando los días y no queremos que se vaya a utilizar este asunto en contra del país, sobre todo porque estamos en vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Ya se acerca el plazo que tenemos de cumplir y una semana después, 10 días después, pues son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, estamos buscando la forma de resolver el problema. No estamos descartando la posibilidad de cumplir. Estamos viendo otras opciones, otras alternativas. Y si no se pudiera, pues aquí vamos a informar y vamos a buscar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Nada más una precisión del tema anterior, presidente. Estas dos personas, Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, ¿actualmente están localizables para las autoridades mexicanas? Yo creo que sí, porque se informó de que hay hasta una orden de aprehensión o deben de estar siendo localizados en el caso de que exista en realidad esta orden de aprehensión para uno de los dos. Yo tengo entendido que es para uno de los dos, aunque los señalamientos van en contra de las dos personas. A ver, pero vamos con mujeres ahí, quedamos.
Gracias, buenos días. Preguntarle primero al subsecretario Alejandro Encinas qué han encontrado en torno a la eficiencia que tienen los ministerios públicos, las fiscalías, para este tema de la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo porque, bueno, pues en muchos casos vemos que son las propias madres, en general en varios estados, quienes son las que encuentran los cuerpos de sus propias hijas, de sus propios hijos. Preguntarle en primera instancia esto y qué tanto entorpece o qué tanto retarda el hallazgo de uno de los familiares o de las personas que están desaparecidas. Ahora sí que con todo respeto, pero sí vemos un problema difícil en cuanto a la capacidad de atención y respuesta de los ministerios públicos, de las fiscalías de los estados en la atención al problema de desaparición de personas. Hay que reconocer que hay un comportamiento desigual. Hay fiscalías que están actuando con eficacia, pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta. Y quizá el dato más revelador es el hecho de que prácticamente no se integra ninguna carpeta, no se judicializa ninguna carpeta por desaparición forzada en el país al año. No hay resultados concretos y eso implica impunidad. Estamos trabajando con las fiscalías, esperemos que haya un acompañamiento, no solamente para fortalecer sus capacidades institucionales o de identificación forense, sino lo importante es que fortalezcan su capacidad de investigación para que los ministerios públicos integren bien las carpetas, se deslinden responsabilidades y se castigue a los culpables. Sí, en ese sentido, sanciones para estos funcionarios, pues precisamente porque se entorpecen y continúa la situación así, es que pues hay algo. Yo creo que lamentablemente no hay sanciones específicas para estos casos. Pueden dormir el sueño de los justos muchas de las carpetas que se han venido integrando sin que se tengan resultados concretos. Necesitamos no solamente que haya investigación y búsqueda por parte de las fiscalías de los estados y la Fiscalía General, sino que haya resultados concretos para deslindar y castigar a los responsables. Y gracias. Y dicho, bueno, sea de paso lo que mencionaban de la Ciudad de México, nada más no quisiera dejar de mencionar que son incluso ya en caso reciente más de 40 días en que encuentran a los dos jóvenes de 20 años que desaparecieron en la alcaldía de Azcapotzalco. Se está haciendo la búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado y cooperación de las autoridades federales. Gracias. Presidente, en un segundo tema, bueno, pues ayer vimos en la Cámara de Diputados pues muchos lo califican como espectáculo a raíz de lo que se está viendo con la discusión de las reservas, que por cierto son 40, se aprueba en lo general la desaparición de los más de 100 fideicomisos, pero en la discusión de las reservas, que bueno, pues seguramente todavía llevará horas, ayer vimos que incluso llegaron hasta las agresiones físicas, alguna diputada señalaba que hasta la llegaron a patear, bueno, vimos ahí también algunas escenas. Preguntar, ¿por qué? Bueno, incluso también la comunidad científica pidiendo ser escuchados en torno a por qué ellos consideran que no deberían desaparecer algunos de estos fideicomisos. Porque antes no se les escuchó, trató de buscárseles a estas comunidades. En el caso de la Cámara, ¿por qué no hubo diálogo antes de llegar a las agresiones físicas? Sí, ha habido diálogo, pero es un asunto de intereses. O sea, cuando hay tanto encono, o es una gran injusticia la que se está cometiendo, o se están afectando intereses creados. No hay más que eso. Entonces, como yo sostengo que no hay ninguna injusticia, porque el que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo, si realmente lo justifica, si realmente lo merece. Abro un paréntesis nada más para recordar que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo y es dinero sagrado y lo tenemos que cuidar. Entonces, no hay ninguna injusticia. Luego entonces me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos, que se manejaban sin transparencia.
de manera discrecional. No se sabe cómo se ejercía el presupuesto. Y donde se sabe, hay antecedentes de corrupción. Por ejemplo, nuestros adversarios, los conservadores, ayer, porque se articulan para hacer cuestionamientos, ¿no? Decían, qué contradicción, está el huracán Delta que va a causar daños y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fonden. ¿Por qué desaparecer el Fonden? ¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando de que había una emergencia, sin licitar, miles de millones de pesos en catres, en láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al Fonden, que hacían jugosos negocios. Bueno, eso no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tenemos que apoyar a damnificados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso está la Secretaría de Hacienda, para eso está la Secretaría de Bienestar, para eso está la Dirección de Protección Civil, para eso está la Secretaría de Marina con su plan Marina, la Secretaría de la Defensa con el plan DN3. No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente. Lo que no queremos es la corrupción. Entonces, cuando defienden así, de manera tan apasionada, pues lo que hay detrás son intereses creados, son representantes de grupos de intereses creados, los legisladores, no todos desde luego, no son representantes del pueblo, ofrezco disculpa, son representantes de grupos de intereses creados. Entonces ya no es así, los legisladores tienen que representar al pueblo, todos tenemos que representar al pueblo. El gobierno es del pueblo, no es de los farmacéuticos, no es de los intelectuales orgánicos, no es de científicos que solo buscan provecho personal. El gobierno es de todos, es de todo el pueblo. Y desde luego que tampoco el gobierno es para los medios de información. O sea, que va a estar el gobierno al servicio de los medios de información, como era antes. Entonces, ya se terminó eso. Ojalá y aprueben lo de el que se terminen estos fideicomisos, estos fondos fraudulentos
de manejo totalmente opaco, oscuro de los fondos. ¿Y qué se tiene que preocupar un cineasta joven que quiere desarrollarse y quiere tener apoyo? Si va a ser atendido y va a seguir teniendo su apoyo, un deportista de alto rendimiento, todo su apoyo, todo el apoyo que se requiere, y mucho más los afectados, quien pierde sus muebles por una inundación, quien pierde sus cosechas, quien requiere de apoyo, pues tenemos que ayudarlo. Ahí no hay límite. Esa es la función del gobierno. Entonces, sí es interesante lo que está sucediendo, y pues también pedirle a los legisladores, como a todos, ¿no?, que resuelvan sus diferencias de manera pacífica. ¿Qué es eso de estar agrediendo? ¿Sí? De estarse pateando. El conservadurismo es muy autoritario. El conservadurismo, aparte de que tiene como doctrina la hipocresía, que además pueden estar pegando una patada, dice, tú fuiste primero. Sí. Esa es su característica. Sí. Como los niños. Tú fuiste quien me agrediste. Siempre es así. O sea, es el doble discurso. Ya lo he dicho muchas veces, la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Son muy corruptos también. Por eso el coraje, ¿no? ¿Cómo si antes no pagábamos impuestos? ¿Cómo si antes, sí, el gobierno solo nos atendía a nosotros? No solo eso, nosotros teníamos, ¿sí?, secuestrado al gobierno, tomado al gobierno. El gobierno era nuestro, nosotros éramos los dueños del gobierno. ¿Cómo le van a estar dando ahora apoyo a la gente pobre? Repartiendo dinero a los pobres, dándole becas a los estudiantes pobres, si eso ni siquiera es educación. Entonces, muy reaccionarios y también muy agresivos, muy autoritarios. Este escritor de bestseller que escribe para conservadores, para lectores conservadores. Yo recuerdo que antes, que son buenas personas, pues, pero en comparación con intelectuales serios, grandes escritores, vendía más en un tiempo. Pasos, Luis Pasos, que Fuentes, que Carlos Fuentes, y porque escribía sobre lo que este sector conservador del país quería escuchar o leer o reafirmar sus convicciones conservadoras. Entonces vendía miles de ejemplares. Yo hasta una vez le dije, oye, eres un fenómeno, Luis. Me acuerdo que le dije, ¿dónde estudiaste economía? Porque escribía sobre eso. No, dice, soy abogado. Sí.
porque todo el mundo pensaba, ¿no?, que como el tema era lo relacionado con lo económico, y era desde luego el cuestionamiento a las políticas públicas, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que después se convirtió. Ellos triunfaron, porque esa concepción privatizadora fue la que se impuso durante el periodo neoliberal, la de Luis Paz, que es una muy buena persona. O sea, no es un asunto de diferencias con él, es nada más apuntar lo que ha significado ese pensamiento. Luego, Loret de Mola, papá, escribía, y también 100, 200,000 ejemplares. Y otro es este señor, el que nos quiere quemar uno a uno en el Zócalo. Se llama Martín Moreno, ¿sí? Entonces, muy leído por este sector. Entonces, eso es una característica del conservadurismo, el que son muy, muy autoritarios. Yo aquí quiero aprovechar también para llamar a todos, y en particular a quienes encabezan estos movimientos, a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado una o dos veces a los dirigentes de Frena y es un discurso no solo incendiario, pues, sino muy destructivo, incluso no solo por lo que le deseen al prójimo, sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de trascender o de afectar, en este caso, nuestro movimiento. Yo los llamo a la calma, a la cordura. Podemos tener diferencias, pero pues, como decía Juárez, somos mexicanos. O sea, los reaccionarios son también mexicanos, y podrían decir los reaccionarios de nosotros, los liberales, también son mexicanos, y somos seres humanos, y respetarnos y no agredirnos, porque sí es una especie de fanatismo muy especial. Pues es que eso está en la historia, es Hitler, es Franco, es Pinochet. No estoy inventando nada de lo que son capaces. Además, si hay cauces democráticos en el país, elecciones, si se respetan las libertades, la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo he dicho, nunca habían insultado tanto a un presidente, desde Madero como ahora. Nunca. Y lo puedo probar. Yo tengo la ventaja con relación al presidente Madero, apóstol de la democracia, un hombre bueno. Yo tengo la ventaja que puedo replicar. Tengo este medio para replicar y para informar, para hablarle a la gente. El presidente Madero recibió
todos los ataques. Además, decide también quitarle la subvención a los periódicos, todo lo que entregaba Porfirio Díaz, todo el maíz, les quita la subvención y además queda la prensa porfirista. Entonces lo atacaban, pero como a nadie, a él, a su esposa, a su hermano Gustavo, las caricaturas, o sea, toda la prensa, los intelectuales, la inmensa mayoría en contra. Es cosa de conocer la historia. Entonces, ese tipo de cuestiones que se están ahora resolviendo en la Cámara, pues es producto de este coraje, ¿no?, de ya no tener ellos la posibilidad de decidir, pero solo en los últimos tiempos estuvieron 36 años en el gobierno, 36 años manejando a su antojo el Congreso, haciendo las reformas que les convenían para saquear al país, para favorecer a las minorías y empobrecer al pueblo. Entonces se entiende que ahora estén molestos, pero hay que tranquilizarse, serenarse. Todos los señores del Frena pueden permanecer ahí, nada más que vengan a descansar al Zócalo, porque no llegan los dirigentes. Ya le ofrecí ponerles una enramada y colgarles unas hamacas grandes a Junco, el del Reforma, y a otros, y ni siquiera así llegan. No llegan los dirigentes. Ayer que hubo viento, volaban las casillas de las casas de campaña. Me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes. Bueno. Sobre ese mismo tema de los fideicomisos, nada más, ayer la Secretaría de Hacienda, bueno, por un lado, la comunidad científica lo que decía es que, bueno, pues ahora justo en medio de una pandemia estaba el asunto, bueno, de quitar. Eso es un poco, en parte también, que detonó en la Cámara de Diputados el hecho, bueno, el retirar fondos para atender enfermedades complicadas. Eso fue más o menos parte de lo que sucedió, pero también ayer la Secretaría de Hacienda hablaba de la necesidad de sí buscar la forma de cómo fondear, en este caso con la desaparición del Fonden, y preguntarle cuál sería la ruta entonces para fondear este tipo de... Es asignar los recursos. Por ejemplo, hicimos toda la reconstrucción de comunidades, de municipios afectados por el huracán Huila en Nayarit. Intervino la Secretaría de Desarrollo Urbano, intervino la Secretaría de Comunicaciones, fue un programa integral y se atendió. Y estamos ahora atendiendo a los afectados por los sismos. Acabo de hacer una reunión de evaluación con ese propósito y hay un programa para eso. Entonces, no van a faltar los recursos, y es como el caso de los desaparecidos, como el caso de las víctimas de violencia. No hay límite de presupuesto. Precisamente como no hay corrupción, tenemos presupuesto. Entonces, ¿para qué queremos que desaparezcan estos fideicomisos y
estos fondos? Pues para manejar con honestidad el dinero del presupuesto y que rinda y que no nos falte para lo fundamental. No es de que solo hay 50 millones para atender a los niños desprotegidos o a las madres que necesitan refugio o a familiares de desaparecidos que hay que indemnizar. O sea, no hay límite, porque son cuestiones humanas y en eso somos distintos a los conservadores también. ¿Ustedes creen que los conservadores iban a autorizar que se destinaran 1.500 millones de pesos para excavar y sacar los cuerpos de los mineros de pasta de concho? Bueno, si ocurrió el derrumbe en la mina, quedaron ahí enterrados y nunca el gobierno hizo nada. Somos diferentes. Este es un gobierno humano. Entonces, que nadie se confunda. Claro, no vamos a permitir que gente sin escrúpulo, vivillos, corruptos, se roben el dinero que es de todos los mexicanos. Aunque se trate de grandes personalidades, ya eso se terminó, ya hay igualdad, ¿sí? Es lo que buscamos, igualdad en el pensamiento y en la acción, en los hechos. Y ya nada más un tercer punto, presidente. Hay delegados federales que están aspirando a al menos 10 gubernaturas y hay algunos que incluso todavía están bajo investigación por presunto uso de recursos. Pues creo que hasta aquí vamos a dejarle. Me despido. Vamos a salir y hay que cubrirse con su tapaboca y su careta y los guantes en esta sana distancia. Un saludo a don Prisi, doña Celina, a la doctora Yendi González. Saludo desde su canal. Por ahí denle like. Ahí abajo está la campanita. Por favor, púchenla. Ahí se los encargo. Gracias de todo corazón para llegar a más personas.